Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver cómo vamos a tratar aquellos datos de los cuales cuando tenemos un formulario de Google Drive, en este caso esta sería la pregunta 6 de este formulario: ¿cuál sería la violencia que con mayor frecuencia ejerce una mujer contra su pareja? En este caso tenemos que podemos seleccionar más de una opción. Entonces, en este caso, su compañera que hizo este cuestionario consideró que solamente deben contestar dos opciones, pero bien podrían ser tres o cuatro o cinco, o las que el diseño del cuestionario lo amerite. De tal suerte que estas respuestas, cuando son llevadas a la hoja de cálculo de Google Drive y ya descargados en Excel, tendríamos que los datos aparecen de esta manera. Por ejemplo, en este caso, esta primera persona eligió psicológica y económica. Esta física y psicológica. Psicológica y sexual, de tal manera que siempre son dos. Pero ¿qué pasa si, siguiendo nuestro plan de análisis estadístico, nosotros nos llevamos esta información a una nueva hoja para proceder a hacer el análisis estadístico de nuestros datos nominales? Entonces esta sería nuestra pregunta 6. Aquí tendríamos que, si nosotros en este momento, estos son datos nominales obviamente, ¿verdad? O podrían ser ordinales si le damos cierto orden al tipo de violencia. Vamos a tratarlos como nominales. Bien, fíjense bien, en este caso si nosotros aquí tratamos de crear una tabla dinámica con estos datos, nos estaría generando algo así. Fíjense bien, vamos a llevarlo esto a una tabla dinámica y aquí hacemos la suma. Fíjense bien cómo física y económica tenemos 16, pero quiere decir que de cada una de estas combinaciones no sabemos exactamente bien de cuántas física, cuántas económica o cuántas psicológica. Tal vez podríamos hacerlo aquí, pero la mejor manera de realizar esto es la siguiente. Fíjense bien, vamos a eliminar esta tabla dinámica que realmente no nos informa efectivamente de qué dato es el tipo de violencia, entonces vamos a eliminar. Ahora fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. De nuestra pregunta 6 vamos a copiar todo esto al bloc de notas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro bloc de notas. Copiamos aquí todo, ¿verdad? Fíjense bien cómo aquí ya nos aparece sin las columnas. Entonces esto lo vamos a guardar. ¿Guardar como? Y lo vamos a guardar en este caso en documentos. Aquí aparecería nuestra hoja de cálculo, ¿no? Que sería en este caso tipo de violencia, con obviamente apellido de TXT. Si nosotros guardamos esto, fíjense bien, ya lo guardamos como TXT. Ahora esto lo vamos a abrir desde Excel. Vamos a abrir otra hoja de Excel. Ahora vamos a abrir ese archivo TXT. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestros documentos, aquí vamos a tener un archivo que es TXT. Aquí le identificamos que todos los archivos, y aquí vamos a crear un tipo de violencia tipo TXT. Aquí ya lo vieron, aquí aparece abrir. Y aquí ahorita precisamente Excel nos va a decir, bueno, ¿cómo están delimitados estos datos? En este caso, caracteres como comas o tabulaciones que separan los campos. Entonces en este caso efectivamente se trata de esto. No es de un ancho fijo, porque los tipos de violencia tienen ancho diferente. Entonces fíjense bien, aquí vamos a ponerle que también que mis datos sean encabezados para que la primera columna tenga nuestro encabezado, que es la pregunta. Vamos al siguiente. Y ahora fíjense bien, aquí es donde le vamos a indicar cuál es el separador. En este caso es una coma, como nos lo entrega precisamente la hoja de cálculo generada en Google Drive. Entonces aquí le damos siguiente, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo como que es texto, porque finalmente es texto lo que estamos importando. Le damos finalizar. Ahora fíjense bien cómo ya está en dos columnas, ¿verdad? Aquí en una primera columna A está un primer tipo de violencia y luego en la columna B. Si nosotros entonces ahora copiamos estos dos a nuestra hoja de cálculo donde estamos haciendo el análisis estadístico, ¿de acuerdo? Esto lo podemos colocar en la columna B, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que vamos a trabajar sobre la columna B, pero fíjense bien que en este caso lo que vamos a hacer es que todo lo que está en la columna C, lo vamos a llevar a la parte final. Lo vamos a cortar y copiar, control X,
y nos lo vamos a llevar a la parte final donde termina nuestro tipo de violencia que se contestó por primera vez. Aquí le damos control B, aquí ya está. Entonces fíjense bien cómo ahorita ya tenemos toda nuestra información, ¿de acuerdo? Aquí hay un detalle, fíjense bien cómo hay un espacio aquí entre cada uno entre el nombre del tipo de violencia y el inicio del texto. Entonces ese espacio tenemos que quitárselo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí le decimos buscar y seleccionar y decimos reemplazar. Donde encuentre un espacio vamos a reemplazar por nada. Entonces le damos reemplazar todos. Quiero que observen qué pasa aquí. Aquí se va a perder este espacio, ¿verdad? Ya, se hicieron 105 reemplazos y ahora sí, ya nosotros podemos tratar estadísticamente estos datos. Aquí ya podemos generar nuestra tabla dinámica, insertar tabla dinámica. Y fíjense bien cómo ahora sí ya tenemos nuestros datos separados. Aquí con sus totales, aquí ya tendríamos nuestra estadística en el entendido que en violencia económica tenemos 60, en violencia física 44, en violencia psicológica 75 y en sexual 3. Aquí nosotros ya inclusive podremos generar nuestro gráfico, en este caso de barras, y ya tendríamos nuestros datos listos para continuar con el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso es la manera en cómo se deben tratar estos datos, donde el encuestado puede contestar más de una opción, ¿de acuerdo? Esto nosotros inclusive ya ahorita, tal como está aquí, lo podemos copiar a nuestra hoja 6, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y aquí ya tenemos nuestro análisis estadístico, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso eliminamos esta para que no la tengamos duplicada. Aquí tenemos ya el análisis y ya ustedes continuarían con el siguiente análisis correspondiente a, en este caso, la moda y demás datos adicionales propios de los datos nominales si los tratamos como nominales, aunque aquí, reitero, podría haber un orden. Muchas gracias.